Hay entonces las declaraciones del ministro del Medio Ambiente para analizar este tema. Ya estamos con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana. Muchas gracias por acompañarnos. Y también haciendo una aclaración, no se abstiene el ministro de Economía, sino que se retira. Ya a través de los medios se ha señalado que no tuvo el tiempo para evaluar los distintos informes. Así que no es abstención, sino que más bien es retiro de ese voto, pero finalmente le da la razón a lo que era la Comisión de Evaluación Ambiental. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión, esta medida, y también cómo miran hacia adelante? Porque la empresa Andes Iron tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales ambientales en este caso. Bueno, nosotros claramente estamos muy contentos de que la institucionalidad en Chile sí funcionó. Aquí se hizo un proceso y finalmente se dan cuenta de que aquí hay línea base carente. Aquí no hay suficiente línea base para evaluar correctamente el proyecto y es por eso que hoy día este proyecto se rechaza. ¿Cómo entender eso de la línea base para ir a la profundidad de los requerimientos finalmente que se dan? Cuando tú evalúas un proyecto, tú necesitas toda la información que existe aquí hoy día. ¿Qué pasa en ese ecosistema hoy día? Y eso es lo que cada titular, que se llama, que en este caso es Andes Iron, tiene que proporcionarle al Estado para poder evaluar un proyecto. Toda la ciencia que hay en esa área, la ciencia que es actual, que es nacional, que es producida incluso por la Universidad Católica del Norte en esa región, no fue tomada en cuenta. Y es por eso que esa evaluación es carente de la ciencia básica, pero también de esa línea base para saber si el impacto que yo voy a tener sobre el ecosistema va a dañar irreversiblemente o no. Aquí vamos un poquito hacia atrás, digamos, cuando se presenta el proyecto por parte de la empresa minera, al SEIA, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, se presenta este estudio de impacto ambiental, se hacen las modificaciones, las medidas de mitigación. Finalmente, esta decisión del Comité de Ministros, antecedida por la Comisión de Evaluación Ambiental, da a entender de que hay un problema en el inicio de todo este proceso, ¿no? Bueno, lo que pasa dentro de este proceso es que primero Dominga ingresa el proyecto un día antes de que se cambie el reglamento, un oficio que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental para mejorar los estándares ambientales de cómo hoy día evaluamos los proyectos en Chile. O sea, entrega el informe un día antes de que comenzaran los cambios. Claro. Hoy día, por ejemplo, tú no puedes entregar 4 adendas, no se pueden hacer 4 adendas. Una adenda es cuando el gobierno le pregunta al proyecto qué pasa con esto, cómo lo resolvemos. Y bueno, los proyectos hoy día, ninguno llega a la 4ª adenda. Esto es que se le dio un plazo infinito a este proyecto para llegar a esta instancia. Y lo que se hace en la 4ª adenda y en la 3ª es detectar de que hay un daño, una influencia sobre el ambiente marino. Eso nunca se había visto antes. Ellos decían, no, nosotros no vamos a hacer nada, siendo que tenían un puerto y una planta desalinizadora en el mar. ¿No era suficiente las medidas que ya habían anunciado y de hecho hicieron público durante todo el proceso? Por ejemplo, que los barcos no pasaran por la zona protegida, que de hecho era una zona de exclusividad, y también, por ejemplo, que no iban a cargar combustible por el impacto que podría tener en el mar. ¿No fue suficiente? Primero, no se puede evaluar porque no hay una línea base. O sea, si tú no sabes lo que hay ahí, tampoco se sabe cuáles van a ser los procesos. Y con la ciencia que sí había, ya con esa ciencia que ya se ha evaluado, se sabía que, y esos fueron los informes que se entregaron el día viernes al Comité de Manejo de Ministros, que iba a haber un daño irreversible, un daño negativo sobre el ecosistema. A ver, aquí tomo las palabras, por ejemplo, durante este día tras la decisión del Comité de Ministros del presidente de la Sonami, Diego Hernández. Él dijo, esta es una decisión política sin justificación. Se le ha criticado varias veces al Comité de Ministros, formado por ministros del gobierno, sea cual sea, de que finalmente toman más bien decisiones políticas. Y esto también fue una crítica que se hizo a los cambios de voto de la Comisión de Evaluación Ambiental. ¿No le quita un piso, de alguna manera, esta duda que ha quedado muchas veces con este tipo de organismos? Bueno, primero que nada, la decisión que se tomó hoy día fue técnica. Si se analizan las razones por qué se toma, es porque falta línea base, eso es técnico. Que se tendría que haber dado término anticipado al proyecto, eso es técnico. Todas las razones fundadas que dio hoy día el ministro de Medio Ambiente, Mena, fueron fundadas técnicamente. La decisión no fue política. Aquí se miran otras cosas como el desarrollo económico que tiene la región también, que hoy día es sustentable, que hay pesca artesanal, que hay turismo. Todo esto se tomó en cuenta para evaluar finalmente que aquí los aspectos técnicos eran carentes y que se iba a afectar irreversiblemente estas actividades que son económicas. ¿Ustedes ven una diferencia, por ejemplo, con otros hitos en términos de proyectos medioambientales, como por ejemplo sucedió con Hidroicén?
Claramente aquí cada ministro que rechazó este proyecto fueron una base técnica. Revisaron los informes que le dieron los servicios públicos, que 9 de ellos fueron a favor del rechazo de la minera Dominga. ¿Por qué? Porque carecían esta línea base, porque se necesitaba más información y porque se sabía que el daño que iba a hacer la empresa al ecosistema marino iba a ser irreversible. Ahora, Lisbeth, tiene la posibilidad de ir al Tribunal Ambiental, en su minuto va a ser el Tribunal de Antofagasta en términos específicos, pero luego, si no pasa el Tribunal Ambiental o no se acepta nuevamente el requerimiento de Andes Iron, se puede recurrir a la Corte Suprema. Ahí eso no sería primera vez, llegando a esa situación, obviamente falta bastante para eso, donde se puede decir, ok, pero es un órgano judicial, no técnico, el que puede finalmente revertir una decisión de órganos técnicos. ¿Cómo lo ven ustedes? El proceso que queda ahí, desde su posición, y evidentemente también lo que puede ser el bien común en toda esta discusión. Desde nuestro punto de vista, como las razones aquí fueron técnicas, lo que va a hacer el Tribunal Ambiental es revisar para atrás, ¿cierto? Aquí hubo un incumplimiento del Servicio de Evaluación Ambiental en sus tareas. Y esto, como aquí hay una institucionalidad, hay instancias para revertir estos errores. ¿Cuál fue el error? No hay línea base. ¿Quién lo revierte? La Comisión de Evaluación Ambiental y el Comité de Ministros. Así es la institucionalidad. Tampoco sería justo que fuera el Servicio de Evaluación Ambiental solamente el que tomara esta decisión. Y por eso nosotros creemos que el Tribunal Ambiental, cuando revise todo esto, va a llegar exactamente a la misma conclusión que llegó el Comité de Ministros. Ahora, ¿hay una posibilidad de que Minera Dominga se pueda concretar con todas las medidas de mitigación, sin un impacto? Evidentemente siempre hay un impacto, es imposible que sea nulo, pero ¿es posible llegar o efectivamente Minera Dominga partió siendo un proyecto que no va a poder hacerse? Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental era el que tenía que recoger toda la información científica y toda la información que había para ver si ese proyecto era viable o no. No hizo la tarea como la tenía que hacer. A nuestro parecer, como Oceana, si se recogiera de nuevo toda la información científica, este proceso habría llegado, se le habría dado término anticipado mucho antes. Es insólito que haya llegado a estas instancias para ser rechazado, porque este proyecto no tenía ninguna viabilidad en uno de los ecosistemas más prístinos de Chile. A eso voy, con medidas de mitigación distintas, aplicando y acogiendo lo que ha sido toda esta discusión, igualmente ustedes ven que es inviable el proyecto, no hay ninguna opción. Es inviable porque en la zona que está muy cercano a las reservas marinas, son las más antiguas de Chile, el ecosistema que se produce ahí es único, los efectos que hay ahí también que producen esta gran cantidad de pesca y también el avistamiento de cetáceos para el turismo, esos son áreas muy vulnerables. Nosotros lo que esperamos es que haya una planificación costera. Y que, bueno, hay lugares donde sí pueden haber proyectos de esta índole, sin embargo, hay lugares donde se deben proteger. Este lugar está considerado como prioritario para la conservación desde 1990, o sea, y aquí no es por cualquier razón que hay muchos proyectos que se han tenido que ir de la zona porque hay otro desarrollo, está pensado otro desarrollo para la zona. Vuelvo un poco al comienzo de nuestra conversación, tú decías aquí hay un triunfo de la institucionalidad, pero también con lo que hemos ido conversando nos damos cuenta que el inicio fue equivocado, fue erróneo justamente desde la institución. ¿Qué queda para adelante? Pensando no solamente en Minera Dominga, sino otros proyectos, otras iniciativas que se quieran emplazar en lugares donde hay zonas de flora y fauna que son evidentemente súper sensibles, súper delicadas, pero también comunidades que piden justamente la presencia de inversiones para tener una mejor calidad de vida, para tener empleo, para tener un desarrollo como en otros lugares sí se ha podido hacer y también pensando en otros países. Todos los proyectos tienen cualidades diferentes. Todos los proyectos van a ser evaluados por el Servicio de Evaluación Ambiental. Sin embargo, tenemos que dejar claro eso, que Dominga entró el último día de este nuevo Servicio de Evaluación Ambiental y no se tomaron las mismas medidas que se están tomando hoy día con los proyectos. Y hoy día, cuando un proyecto ingresa mal, se le va a dar un término anticipado mucho antes. No va a llegar hasta la última instancia, digamos, para que sea o un consejo de ministros o un comité de ministros, perdón, o una comisión de evaluación ambiental la que tenga que dirimir el futuro de un proyecto. O sea, para entenderlo bien, desde el inicio, desde la génesis de la presentación de un proyecto, cuando no es viable, ahora ya no es viable.
Claro. O sea, que tiene la posibilidad de presentar nuevamente un estudio de impacto ambiental y pasar por un proceso que tiene costo y tiempo, pero que evidentemente está la Claro, cuando un proyecto presenta el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, le tiene que presentar toda la ciencia y toda la línea base que se requiere para evaluar ese proyecto. Y si ese proyecto no está cumpliendo con la ley, digamos, se le da término anticipado. Esto no pasó con Dominga. Tendría que haberse dado término anticipado mucho antes. Ahora, ustedes como Oceana ven específicamente la zona de la higuera que se debe hacer mucho más que, por ejemplo, en términos de conservación, en términos de desarrollo, y también trabajo, por ejemplo, con los pescadores artesanales, que de hecho estaban en contra del proyecto. Bueno, los pescadores artesanales en esa zona hace 10 años había muy poca extracción de machas y de locos. Ellos hicieron un área de manejo y hoy día el 85% de la extracción de locos de la región se encuentra ahí. También hay una gran producción de machas que en 10 años ha florecido casi 10 veces lo que había antes. Y el turismo ha pasado de 900 personas a 60.000 personas anuales. O sea, hay un desarrollo gigante en 10 años que ha pasado en esa zona y que ha pasado un poco inadvertido, pero la gente que ha apoyado el rechazo de esta minera en ese lugar conoce la zona. Hay 60.000 chilenos que viajan anualmente solo a ver los cetáceos ahí. Ahí hay un potencial enorme, que es lo que vamos a ayudar. Nosotros queremos que ahí sea un área marina protegida de múltiples usos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos administren sustentablemente sus recursos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos y ver los detalles de esta decisión y el proceso que sigue con respecto a este polémico proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fíjate que estés bien. Hacemos una pausa, no se vaya. Ya